Hola, Licenciada, ¿cómo está? ¿cómo Quería estás? pedirle que si podíamos utilizar un poquito del tiempo después para poder hablar de María, que nos pueda contar un poco de María. Yo no la conocí, Ya, pero tal vez nos pueda contar y ver cómo efectivamente podemos ayudarla de una manera organizada. Creo que podríamos ayudarla de mejor manera. Es muy ya, difícil soportar las muertes. Todo este tiempo hemos estado escuchando muertes y muertes en el de Facebook, se personas, ve. de personas muy cercanas. Sí, sí, es muy difícil, por lo menos para mí, incluso que yo ya estoy tan grande, Ay, entender la por Dios, muerte. si tú estás grande, Entender la yo soy muerte es anciana. muy difícil. Entonces, Entender la muerte es una cosa muy, muy difícil. Las personas reaccionan de diferente forma. Entonces, pensaba que tal vez explicando eh, cómo es María, de dónde viene María, y tiene que pedir ayuda para, ¿por qué no le atendió el seguro universitario? ¿Por qué ahora tenemos que recolectar dinero para sacar su cuerpo? Es el contexto que marca nuestro país, ¿no? En el sistema en el que estamos viviendo. sí, pero Entonces, tal vez ah, eh, hacer una acción organizada para poder, bueno, uno, solucionar el problema concreto de poder sacar su cuerpo, cuánto necesita y qué exactamente podemos hacer, cuántos puntos, porque dejarlo así a la, digamos, a la buena voluntad de las personas, tal vez pienso que no puede ser una ayuda efectiva, sino que nos diga, digamos, necesitamos 100.000 y bueno, los 100.000 vamos a poder recolectar de tal, tal, tal forma, una forma organizada y efectiva para ayudar a la familia y también que nos sirva como carrera para poder pensar, explicar un poco la situación en la que estamos viviendo, ¿no? ya. Eh, Eso es a lo que quería que al final de la clase podamos discutir. sí, con todo gusto, yo también ya lo había pensado, ya había pensado empezar hablando de María, pero dije no. No voy a empezar hablando de María, voy a finalizar hablando de María porque, eh, o sea, yo quería contarles precisamente para que ustedes vean por qué los docentes sentimos tanto, por qué mucha gente incluso extraña. El día de ayer hablaba con gente de idiomas y hablaba con docentes de investigación y estaban llorando pero a moco tendido porque era la persona que iba y preguntaba. Bueno, ya les voy a contar, pero ahora terminaré de contestar a Marco que estaba esperando de que él entre, pero parece que no ha entrado. Les decía a la pregunta de Marco, les decía, ¿ustedes recuerdan el mito de Tarzán? Bueno, Tarzán no ha sido solamente una historia, una novela, eh, escrita por un gran novelista inglés. Se basó en una historia real y yo les decía, no es la primera vez que escuchamos de que un ser humano sobrevive en medios totalmente adversos. Por ejemplo, hay el mito de Rómulo y Remo, fundadores de Roma, que sobrevivieron porque fueron amamantados por una loba. Hay otros cuentos, incluso cuentos infantiles, Blancanieves, ¿no? Eh, de niños, niñas abandonadas en plena selva. En este sentido hubo un niño, incluso hay una historia, incluso hay una película, un niño abandonado en la selva negra, decían de Alemania.
que, bueno, la Selva Negra sí es de Alemania, pero parece que en determinada época abandonaron a un niño y después de 20 años, 15, 20 años, lo rescataron de la selva. Había sobrevivido, tenía todas las características de los animales con los cuales se había criado. Dormía en ramas, comía carne cruda, a lo bestia, ¿no? Sin ningún tipo de educación, emitía solamente ruidos guturales y punto. Entonces, resulta que, claro, ahí dijeron, ¿y qué hacemos ahora con el niño? Primero lo rescataron, comprobaron que orgánicamente estaba en excelentes condiciones y un matrimonio de psicólogos, esto fue allá por el principios del siglo XX, un matrimonio de psicólogos lo adoptó. Y ellos decían, vamos a darle amor, vamos a darle afecto y vas a ver cómo este chico que tiene orgánicamente, era un chico sano, totalmente sano, pero que lo que le había fallado era la estimulación externa. Este matrimonio de psicólogos empezó a enseñarle cosas. Lo único que logró fue que el niño, que ya era un jovencito, emita palabras sueltas. De los ruidos guturales se logró de que haya determinado tipo de vocalización sobre hechos totalmente, palabras sueltas, muy mamá, pan, agua, y creo que no llegaban ni a 20 palabras sueltas. Se lo quería acostar en la cama y el otro se iba y se iba al suelo o se quería ir a los árboles a dormir y demás. Bueno, tanto el niño como la familia tuvieron que hacer muchas adaptaciones para lograr sobrevivir como familia. Finalmente, por más que esta pareja hiciera la estimulación más grande, lograron siempre un tope, y un tope que marcaba deficiencia mental. Por lo tanto, ahí de ahí se crea un término que nosotros lo utilizamos acá muy frecuentemente, que es la deficiencia mental por deprivación afectiva emocional. Es decir, nosotros podemos ser deficientes mentales por problemas neurológicos, problemas genéticos, pero también podemos ser deficientes mentales por problemas afectivos emocionales. Es decir, no hemos tenido el amor suficiente como para integrar todas las funciones de nuestra personalidad. Ahora lo digo bien, todas las funciones, porque ustedes ya han visto cuando he compartido el video de balón, como afecto, acto motor, conocimiento, todas son funciones que están totalmente estructuradas y que después hacen a la personalidad. Entonces, cuando yo les decía, nosotros vamos a ver múltiples casos como estos, precisamente me refería a esto. Y lastimosamente Marcos no ha entrado de nuevo, pero verdad, acá también Piaget tiene razón.
si nosotros no estimulamos a la edad adecuada lo que requiere aquel conjunto de funciones que pueden ser estimuladas y de una pasividad hacerlas activas, pues si no lo hacemos, vamos a tener problemas en el desarrollo y en la evolución. Piaget nos marca, todo tiene un tiempo. O sea, todo tiene un tiempo. María Elena, dale, creo que quieres hablar. Adelante, por favor. Buenos días, licenciada. Buen día. A lo que nos acaba de contar, tenía una duda. Entonces, con lo que nos está diciendo, ¿se podría considerar algo imposible ya reincorporar a esa persona que había crecido, como el ejemplo que daba de Tarzán, Sí. reincorporar a nuestra sociedad? Podría ser afectiva, porque nos dice que la afectividad también cumple un papel muy importante, ¿verdad? Total, decisivo. Y esa era mi pregunta, o sea, ¿se podría considerar algo imposible ya incorporar a esa persona a nuestra sociedad, a nuestra civilización, se podría decir? Sí. Es decir, desde el punto de vista de Piaget, ha fallado el tiempo de estimulación adecuada de acuerdo a la organización. Es decir, chicos, nosotros tenemos un tiempo para desarrollar determinado tipo de funciones. O sea, si a un niño que esté en la etapa simbólica, por ejemplo, hablando de Piaget, no estimulamos todo lo que es vocabulario, todo lo que es el juego simbólico. Si no lo estimulamos, obviamente ese niño va a crecer con determinado tipo de deficiencias y el día de mañana va a tener límites en el mismo vocabulario, va a tener límites en la misma reflexión que pueda hacer sobre los procesos que le vienen del exterior, del medio, cómo va a reflexionar, cómo va a procesar determinado tipo de información. Chicos, pasa el tiempo y pasó, de acuerdo a Piaget. Y de acuerdo a Vallon, si nosotros, el órgano funciona, el órgano desarrolla, pero si nosotros no lo hacemos funcionar, el órgano ha madurado, más bien, tal vez la palabra precisa es maduración. El órgano maduró, pero el medio es el que tiene que hacerlo funcionar. Y si nosotros no lo hacemos funcionar, ¿qué va a pasar? Yo hablo en este sentido de potencialidades dormidas. Lastimosamente, no tenemos la mejor educación del mundo. Estamos viendo ahora más que nunca en esta temporada con gran estupor lo que ha pasado con lo que está pasando en el sistema escolar. El domingo hemos visto perplejos porque no creo que hayan personas que aplaudan. O sea, desde el punto de vista político tal vez, desde el punto de vista social, no sé, o sea, de salud. Sí, pero como les decía, desde el punto de vista humano, ¡qué horror! No, porque no nos dan alternativas. Y bueno, entonces, tanto desde Vallon como desde Piaget, María Elena, esa persona no ha tenido la suficiente estimulación
y lastimosamente no vamos a poder solucionar eso que en el tiempo se ha dado y que no podemos retroceder. Por eso les decía, el tiempo en el desarrollo, en la evolución de un niño es importantísimo. Tiempo que se pierde, se perdió. Y María Elena, el niño este murió ya muy joven, murió joven. El niño este de la Selva Negra de Alemania murió muy joven y murió sin poder integrarse a la sociedad, a la civilización nuestra. O sea, fue una labor titánica de estos psicólogos, pero ahí comprobamos de que cuando no actuamos como medio adecuadamente, obviamente vamos a tener un animalito más, ¿no? Un ser humano que actúa como un animalito. Y eso ahora no lo llevaremos a extremos, o sea, niños abandonados en pleno, qué sé yo, en plena selva, como Tarzán. Lo llevaremos simplemente acá a nuestro medio, en los que efectivamente no hay el retorno, no hay la estimulación, no hay la retroalimentación adecuada. En tanto conocimientos, en tanto nuestro sistema educativo, lo que les decía, tampoco hay, no es lo mejor de lo mejor. Y si vamos sumando cosas, vamos a ver de que existe en nuestro entorno deficiencias y siendo más agudos en nuestra apreciación, vamos a ver de que hay deficiencias tanto orgánicas como de nuestro propio entorno social. Lisette, adelante. Marcia, adelante. Sí, sí, licenciada. Entonces, bueno, digamos que no, nosotros en la vida real no todos los días tenemos niños que los llevamos a la selva y los queremos Exacto. reincorporar. Pero mi preocupación es la siguiente, de los niños que viven en orfanatos, digamos que son otra realidad, otra situación, que tienen otra forma de vínculo, no tienen el papá y la mamá, son abandonados, de hecho, y cuando los adoptamos ya de grandes, ya no podemos adecuarlos, no los podemos volver niños normales de su edad. Digamos, se adopta un niño de 8 años y no ha recibido el afecto requerido, es más, digamos, ha sido testigo de un feminicidio, que su papá la ha matado a su mamá y la niña 3 años ha visto y ha tenido que ir al orfanato. Ya tú los adoptas a los 8 años, eh, estos niños no pueden, digamos, retroactivamente recibir el afecto y llenarles de todo lo que no han recibido en relación a afecto, por lo menos. Ya. Primera respuesta que doy a todos. Gracias, Marcia, por tu pregunta, pero la primera respuesta que doy a todos. Psicología es una respuesta científica a los problemas individuales. Es decir, o sea, es bien difícil generalizar. Depende mucho de la persona, depende mucho del impacto, depende mucho de qué se ha hecho a los 3 años cuando esa chica ha recibido determinado tipo de impacto, de trauma, y qué ha hecho el orfanato en torno a ello.
Si la ha recibido el orfanato y ha dicho, bueno, es una más y punto, qué mal. En los orfanatos ahora hay psicólogos y el psicólogo tendría que haberse ocupado de esa niña para tratar de que esa herida no se convierta el día de mañana en trauma. De todas formas, segunda cosa, la primera respuesta es de que nosotros vemos casos individuales. Segunda respuesta, tratamos de observar características que puedan ser comunes a estos casos. Y las características que pueden ser comunes a estos casos son, los efectos son diversos. Es decir, mucho depende de la pasta con la que está formada la persona. Mucho depende de la sensibilidad y de la inteligencia. Pero también mucho depende de las experiencias que haya tenido esa persona. Yo he sido testigo de niños que han sido adoptados grandecitos. Es decir, una niña tenía 7 años, el otro niño tenía 4, hay otro niño que ha sido adoptado a los 6, y he hecho seguimiento porque me interesaba, primero, de haber colaborado de que ese niño se integre o esa niña se integre a un hogar bonito, donde la quieran, donde la acojan o donde lo acojan, ¿no es cierto? Y entonces he hecho algún seguimiento. Mis conclusiones son, cuanto más chiquito adoptes, más posibilidades tienes de controlar un poquito las experiencias y la historia de ese niño. Y por lo tanto, ese niño que ha tenido una horrible experiencia por el abandono y por el rechazo de los padres, puede subsanar esa herida cuanto más chiquitos son. Cuanto más chiquitos son, más posibilidades tenemos. Cuanto más grandecitos son, ya depende. O sea, las heridas a veces son tan grandes que por más de que te pares de cabeza y des mucho amor, no subsana lo que en el pasado fue traumático. O sea, yo he visto muchas familias que han hecho todo lo posible para acoger a niños más grandes, o sea, como niños hijos de ellos, adoptados, familias que tenían muchos valores y que de igual forma todo su esfuerzo estaba abocado y dirigido a sacar de esos niños unas grandes personas. Muchos no han tenido éxito. Cuando los chicos son más grandecitos, esas historias que tienen del pasado son muy difíciles de curar. Y claro, la familia quiere curar, pero el chico manipula a los papás con su pasado. Me porto mal porque yo he tenido así, yo me porto mal porque yo he sido así. Y finalmente, chicos, yo he visto muchos fracasos en ese sentido. Chicos que eran adoptados grandecitos y que se han vuelto después drogadictos,
han dejado a los papás, han estafado a los papás. A los 15 años, una niña que fue adoptada a los 7 se fue con la primera persona que le hizo cuchicuchi. Ha tenido 4 hijos de distinto marido y ahora tiene, de distinta pareja, y ahora tiene simplemente 22 años y creo que tiene 4 hijos, uno con problemas de deficiencia mental, o sea, terrible. Y los papás siempre estuvieron abocados a tratar de sacar adelante a esta niña. Pero era un manejo muy particular de la misma historia. O sea, yo les dije, no hay que tapar la historia. O sea, a ver, fulanita, ¿qué recuerdas de esa historia? ¿No? ¿Qué recuerdas del pasado? Claro, no le he dicho así, ¿no? A ver, recordemos y demás. Ella recordaba de que tenía que ir, por ejemplo, con su hermanito chico a buscar alimentos en un pueblo del altiplano, o sea, iba de casa en casa buscando alimentos para el hermanito chico y para ella. Porque los papás, la mamá murió en un accidente de tránsito y el papá era alcohólico. Y entonces el papá le hacía la vida imposible a la niña, no los cuidaba, y bueno, el resultado es este. Por más que hacíamos todo lo posible para que ella valore la vida que ahora tenía, las posibilidades que ahora tenía, estaba en uno de los mejores colegios de acá de Cochabamba, tenía las posibilidades. Recuerdo de que yo decía, no quieren otra adoptadita a los papás, porque agarraba y la llevaban a Europa de vacaciones, la llevaban a Cuba de vacaciones, la llevaban a cruceros de vacaciones. Chicos, era espectacular la vida que tenía la chica. Pero se vino a instaurar una suerte de chantaje a los papás, ¿no? Hasta que apareció un policía y se fue con el policía a los 15 años. Y ahí empezó el calvario de los papás, entre que volvé por favor a la casa, no hagas eso, te vas a hacer daño, tu vida va a ser terrible. Patricia, psicóloga de la niña no quería venir por nada al consultorio. Por lo tanto, mi experiencia directa, y no solamente con esta niña, Marcia, y alumnos, alumnas, cuanto más chiquititos los adoptemos, mejor. En chicos más grandes tenemos que hacer un trabajo como psicólogos muy de un seguimiento muy de cerca a los niños. Los niños abandonados todos requieren apoyo, todos requieren ayuda. No puede haber un niño abandonado sin apoyo. Y por eso es de que ya en los hogares existen psicólogos, que obviamente no se puede hacer todo, pero por lo menos a paliar la situación. Eso es lo que les puedo decir con toda contundencia, porque además, ahora, que han habido también éxitos, sí, han habido éxitos. Estadísticamente, ¿cuál es la fórmula? Lo que les digo, tratar de adoptar
desde el primer día de nacidos o al mes de nacidos o dentro del primer año de nacidos, porque así ustedes pueden compensar esa falta de cariño, ese vacío de afecto que ha tenido durante los primeros años, que ha tenido en sus primeras experiencias. Pero cuanto más tiempo pasa, es peor. Los grandes éxitos estaban dados con personas que han sido adoptados muy chiquititos, antes de los 3 meses, 4 meses. Y han sido grandes éxitos, con una adaptación totalmente favorable. Bien, ¿te contesté, Marcia? Ahora. Sí, doctora, la verdad es que también tiene un poco de lógica, ¿no? Porque así también como hay cuentos de Tarzán y de Rómulo y Remo, también hay cuentos, historias de los niños adoptados que no se adaptan y que incluso se vuelven monstruos y que matan a sus papás. Hay películas y estoy entendiendo que viene con este fundamento psicológico, ¿no? Que al fin y al cabo es el resultado de nuestra sociedad, como usted dice. Ajá. Bueno, ahora antes de que se nos termine el tiempo, chicos, estos debates vamos a tenerlos el próximo lunes y el próximo miércoles. Por lo tanto, vamos a tener tiempo de debatir. Marcia me pidió algo que yo lo iba a hacer. El consejo facultativo, el consejo de carrera tiene representantes y una de sus representantes era María Hilda, una chica por demás dulce, inteligente, buenísima alumna, dedicada, pero sobre todo dedicada a ayudar a los más pobres. O sea, realmente al principio yo veía como una alumna más, pero después me fue admirando la dedicación que tenía para ayudar a fulano, para ayudar a sutano de nuestra misma carrera. María se convirtió en una líder, fue aplaudida, fue votada, tuvo el voto de confianza de los alumnos y fue consejera facultativa. Pero no se quedó ahí. María iba y disculpen, pero me afecta mucho porque yo la quería mucho. Estaba constantemente ayudando a los alumnos. Esta vez ella vivía en Vacas, esta vez ella venía en un camión para hablar con los alumnos de psicología que comían en el comedor universitario. Y tuvo un accidente. Han debido ver el accidente que hubo de un camión el anterior miércoles, martes o miércoles. Y ella quedó muy afectada y bueno, además estamos con todo esto de la cuarentena. Marcia, el problema del seguro universitario no ha sido de que te rechazamos. No hay cómo. Está saturado. No podemos, eso es lo que les digo a los docentes también. No podemos agarrar y decir, tú, individuo X, te voy a dejar sin atención porque tengo que poner a esta persona. O sea, muchas personas agarran y dicen, ¿por qué no la han atendido? No tenían cómo. Hasta ahorita está tan saturado que no hay una cama.
y la chica estaba grave. Entonces la han tenido que derivar, pero el mismo seguro hizo gestiones para que en el Viedma la aceptaran, porque ella necesitaba terapia intensiva. Y aunque nos paremos de cabeza, yo les digo, en este momento, Rockefeller necesita terapia intensiva, no hay. ¿Por qué? Porque estamos saturados, estamos en una emergencia sanitaria. No podemos agarrar y decir, porque Rockefeller necesita, sacamos a este pobre administrativo o a este pobre estudiante para ponerlo a Rockefeller. No hay, no podemos. Entonces no ha sido solamente mala voluntad del seguro universitario, ha sido que el seguro universitario y todos en salud estamos rebasados. Ahora, el día de ayer nos enteramos de que ya la familia había decidido, porque María no reaccionaba, había decidido sacar todos los aparatos de que la mantenían en vida, y a eso del mediodía me comunicaron de que ya había fallecido. Obviamente ha tenido que tener operación de emergencia, han tenido que gastar muchísimo los familiares y los familiares no tienen. María era la que sostenía su casa. Aparte de ser una chica muy sensible, muy inteligente, era una chica muy dedicada a ayudar a todos los que estaban necesitados de algo en su entorno. En este sentido, les he mandado una cuentita de la hermana de María. Estamos recaudando algo de fondos para sacarla de la clínica, del Hospital Viedma. No es de que en el hospital la estén reteniendo, sino que han habido gastos. Ella necesitaba no sé cuánto para reparar 14 costillas rotas, pero pese a la operación había perforación en los pulmones. O sea, las costillas habían perforado los pulmones. El día de ayer los docentes nos hemos reunido y hemos pedido un aporte voluntario. Yo les he mandado, por si acaso alguien quiere ayudar en este sentido. Marcia, eso es, uno dice, organicémonos, estamos en una situación tan rara que organizarnos, salir, encontrarnos, reunirnos, es bien difícil. Lo único que podemos hacer es comunicarnos por este medio, por medios tecnológicos, y decir, bueno, esto se necesita. Así sean 20 pesos, es bienvenido. Para la familia va a ser muy bienvenida. Y bueno, hemos perdido una gran líder, hemos perdido una persona muy, muy querida por todos los docentes y por otro, o sea, no solamente por docentes de la carrera, por docentes de otras